Hola a todo el mundo y bienvenido a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Hoy vamos a hablar de periodismo, chismes periodísticos, con sus analistas invitados de siempre, Andrés Páramo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo les va? Pues sí, vamos con un chismón hoy, a ver qué sale de eso. Esto se llama Conspiraciones Presuntas, con Juan Álvarez. Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, Juan, ¿cómo estás? Ahí vamos, cansado. Estamos grabando un día antes del 1 de mayo, como ya se había auspiciado que iba a pasar, pero para eso queríamos charlar con María Paula Martínez. Bienvenida a... Compré la revista Semana en papel. ¿Qué se sintió? Pues se sintió como algo que no hacía hace mucho tiempo. Uh-huh. Me entregaron una bolsa con 2 revistas. ¿Dos? La Semana y la Dinero, y yo solo quería una, pero no la venden por separado. Y entonces la rayé y le puse papelitos y me sentí haciendo algo viejo. Sí. Una época de Presunto Podcast donde las inversiones de compra de papel eran hartas. O sea, comprábamos periódicos, las revistas, era parte fundamental de la mesa de trabajo. Gente, entonces hoy vamos a hablar de María Jimena Duzán, su entrevista a Gabriel Gilinski y el periodismo que entrevista a las élites. Hablemos de eso. Quiero agradecerle de nuevo a todas las personas que participan en nuestra campaña de Presunto Presenta. Invitarlos a que entren a nuestro Patreon, donde pueden encontrar toda la agenda de actividades que hay enfocada para donantes, desde una cena de producción que ya pronto viene, hasta otros muchísimos encuentros que tenemos presenciales y virtuales en los que nos encantaría que pudieran participar. Y al mismo tiempo les dejamos el acceso a nuestro newsletter, que todas las semanas tiene información adicional sobre los episodios que publicamos en este show. Antes de comenzar, también queríamos recomendarles que vayan a Acaba Colombia, el show monólogo de nuestro queridísimo Santiago Rivas. Si usted hace parte de nuestra campaña, además va a tener unos maravillosos descuentos, entonces vamos a enviarles todos estos códigos y estas invitaciones directamente para que estén súper pendientes. Vayan, en serio, es muy divertido y la mejor parte es que tiene una cantidad de guiños a Presunto que cuando uno está entre el público uno se mira entre los presunters y dice, entendí esa referencia. Y también los amigos de Rutas del Conflicto están celebrando 10 años. Feliz cumpleaños, Rutas del Conflicto. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! 10 años de grandes investigaciones. Creo que vale muchísimo la pena que charlemos sobre muchos de los hallazgos que hace el equipo de Rutas del Conflicto y su festival. De nuevo, feliz cumpleaños. Larga vida a Rutas. Ahora sí, ¡vámonos! Nuestro invitado de hoy aquí en A Fondo es uno de los representantes de esta nueva generación de grandes empresarios de Colombia. Tiene solo 35 años, pero ya es dueño de la revista Semana y acaba de hacerse a una de las empresas más importantes de Colombia, de alimentos, Nutresa. Es peleador, combativo, confrontacional, así él diga que no. Muy distinto a su padre, Jaime Gilinski, quien según Forbes es uno de los hombres más ricos del mundo, con una fortuna de $8.3 millones que supera incluso en esa tabla a la fortuna de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Gabriel, desde que compró la revista Semana, la convirtió en una medio que cambió su audiencia, amplió su alcance, pero que también se transformó en el epicentro de la oposición de Gustavo Petro desde que llegó al poder. Bienvenido, Gabriel Gilinski, aquí a Fondo. María Jimena, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Dice el titular de este video podcast publicado en A Fondo, Gabriel Gilinski en exclusiva, : si Vicky Dávila se vuelve candidata, no puede ser directora, cierro comillas. Durante 1 hora y 1 minuto, María Jimena Duzán entrevista en vivo a Gabriel Gilinski, dueño de la revista Semana. Dentro del chapo del podcast dicen que es el medio que lidera la oposición del gobierno de Gustavo Petro y como la fuerza de conseguir en exclusiva a esta fuente. En exclusiva para María Jimena Duzán, este señor le dio la palabra. Eso normalmente no lo publican así, a menos que la fuente en serio sea difícil de conseguir. No me imagino cómo habrá sido la producción, pero siento que este es un espacio como, yo creo que
bien editorial de nosotros, porque estas entrevistas nos llevan a lugares muy de la especulación y tratar de entender entre líneas qué fue lo que se encontró allí. Este ejercicio periodístico, ¿ustedes cómo lo vieron? Pues yo podría empezar por algo muy, muy sencillo, y es que yo creo que no es un videocast. Gracias. Gracias. Creo que hay que decirlo porque es una grabación en vivo, aburrida en Es su un live. formato. Es un live. Un live de Zoom. Sí, la estética visual yo creo que es horrorosa. Yo creo que María Jimena Duzán puede hacer unos videocasts muy interesantes, pero no es esto el ejemplo. Y este millonario en un celular vertical, en un primer plano, con cero carisma, cero discurso, cero todo, creo que es, ¿no? Es realmente aburrido él como personaje. Tal vez lo termina siendo interesante esa personalidad como tan plana y tan llena de lugares comunes. Yo a veces creo que por más que queramos que sea como Succession, que es como, ¿no? Los dueños de los medios poderosos y sus vidas íntimas, el personaje más aburrido de esa serie es 100 veces más interesante y más entretenido que Wow. Gabriel Gilinski. Wow. Altas declaraciones. Me parece que hay otros poderosos que hablan, y vamos a llegar a Benedetti con lo boquisucio que es, pero que es tan histriónico y al final como, sí, lleno de un performance o de una cosa muy performativa, que a mí me parece interesante de ver. Cuando es tan plano y aburrido y lo veo una hora en la pantalla, me da ganas de ir a zarandearlo. Igual es un aburrimiento... Me encanta que arranques por el formato. Igual es un aburrimiento construido. O sea, me parece que es una persona que habla muy medidamente, muy entrenadamente, pero en parte es plano porque hay mucha premeditación para aparentemente dar una entrevista, decir cosas y eludir todas las preguntas importantes. Por eso también rescataría yo que así como esa estética del formato del video puede ser pobre, creo que hay un esfuerzo de trabajo incisivo de contrapregunta de María Jimena, de tratar de que esté claro que ella tiene cosas que necesita el país saber, como por ejemplo, si su directora de su medio de comunicación, que es un medio abiertamente de oposición, que se encuentra en una coyuntura en la que su relación con la fiscalía acaba de desarmarse y por lo tanto llevaban 2-3 meses sin ninguna portada explosiva. Desde que cambió la fiscalía y salió Francisco Barbosa, una persona muy cercana a la revista Semana, da la impresión de que esa revista se ha quedado sin chivas. ¿Me equivoco? De nuevo, la parte editorial tiene diversas fuentes. Yo no sé cómo calificar una chiva o no chiva, pero pues confío en el trabajo del equipo editorial, confío en que están haciendo las cosas bien y que, Para recordarlo, el y hecho de que que en van a Presunto lograr llevábamos por ahí 2 meses sin hablar de la revista Semana, Sin Ujú. mencionarlos. sin mencionarla, exacto, Irrelevantes se habían vuelto absolutamente. irrelevantes, lo cual muestra que esa pregunta era importante de hacer y pone un contexto importante que además coincide el fin de semana con un intento de explosividad de la revista Semana, con unos audios de Benedetti que siempre serán entretenimiento para escuchar porque pues este boquisucio siempre divierte cuando habla. Ya nos acercaremos a eso, dejémoslo ahí como pestaña abierta. Pero yo empezaría diciendo que eso es un aburrimiento, una cosa plana, muy fabricada, muy trabajada, de una persona que se ve que lo han entrenado en medios recientemente para ser en un mismo tono de voz, para contestar nunca confrontacionalmente. Eso hay preparación para Sí. eso. De hecho, lo sé porque a mí me clavaron una de esas ahorita antes del libro y es como medio insulsa, pero al mismo tiempo uno se da cuenta de ese tipo de esquemas de respuesta. Y al mismo tiempo, para empezar, rescataría que María Jimena hace un esfuerzo por averiguar 2 o 3 cosas que son cruciales para el país. Una de ellas, si la directora de la revista Semana está utilizando esa plataforma para alimentar una candidatura presidencial y si su dueño tiene idea o no, o si se está haciendo el loco o qué tipo de información tiene él con respecto a eso. Y creo que en ese punto pues ella es suficientemente incisiva como para que la entrevista y el marco de todo lo que se discute sean pues de mucha importancia porque como lo planteabas al principio, Sara, pues una de las cosas que pasa en este país con las élites es que no hablan porque no necesitan hablar. Sí, yo siento pues como que un primer diagnóstico que yo podría decir de esta entrevista a grandes magnates, algunas cosas parten del terreno de la especulación justamente es porque nosotros no sabemos nada. Que María Jimena Duzán en esta entrevista es muy valiente, digamos, con la forma incisiva en la que hace ciertas preguntas, dudas que ella tiene, y sin embargo
también se ancla un poco en rumores que existen, porque yo creo que eso se da mucho en figuras así de oscuras como los magnates de Colombia, como que puede haber una entrevista que sea de admiración total y simplemente decir las cosas buenas y mencionarlas una y otra vez, como el caso de Gustavo Gómez con Luis Carlos Sarmiento Angulo, o preguntarle al tipo, como en este caso lo hace María Jimena Duzán, por rumores de si él sabe o no. Ella deja muy claro en muchos partes, nadie le cree, dice, como que usted no tenga incidencia en la revista, nadie se Lo lo cree. confronta. Sí, pero ahí yo creo que María Jimena sí podría decir, yo no le creo, porque cuando ella habla del nadie cae en el mismo problema que yo había resaltado en la entrevista de Gustavo Gómez con Luis Carlos Sarmiento Angulo, cuando él habla, todos lo quieren, el pueblo, la gente, algunos, y para mí cuando ella usa ese nadie le cree, es yo no le creo. Son cosas muy sutiles. Ya que esta entrevista no nos está dando nada nuevo, al menos yo sí quisiera como un poquito de esa claridad aplicándolo para ambos periodistas. Pero también él a veces le responde como, ¿cuándo? ¿Cómo? O sea, ¿yo cómo hice eso? Sí, o sea, como... ¿Tienes pruebas? ¿En qué momento? Exacto. Ujú. Y me parece un terreno difícil. Yo estoy casi seguro, así como haciendo futurología inmediata, que nosotros vamos a caer un poquito también en ese ámbito especulativo por la misma figura que tiene este señor magnate, que además yo me entero, la primera chiva real que yo me entero de esto es que el señor tiene 35 años y es el dueño. Y es el... ¿Te pareció jovencito? No, me pareció pues muy joven, o sea, es decir, me pareció muy joven para esa magnitud de fortuna y de responsabilidad que tiene. Yo, ahí ya cayendo en el terreno de la especulación, sí creo que él debió haber tenido algún tipo de entrenamiento desde su entrevista con Camila Zuluaga hasta hoy para hacer esas evasivas tan bravas y tener como esa especie de, entre comillas, carisma que deja más ver lo que no dice que lo que dice. No tienen carisma. No, por eso. Perdón, yo lo puse entre comillas y nadie me ve. Es como una especie de, como esa cosa plana dice un poco más de lo que él trata de dejar explícito. Sí, del esfuerzo de control. Ajá, Que está sí, ahí. exacto. Él haciendo un esfuerzo para no, tal vez, cometer un error Sí. que le sea costoso, entonces está lleno de frases que seguramente ha dejado, ¿no? Ha estudiado Exacto. en, qué sé yo, como en estas maneras de hacer discursos y de tener unos bullet points, que es como, no se salga de esto. De Como esta cuando línea, uno es le da a un impresionante, en jefe verdad. 5 o 6 bullets y le Sí, dice, la "Vea, verdad, sí. esto es, ¿no?" Y uno de esos es, por ejemplo, no dejarse llevar por la confrontación de la periodista. Inclusive es bueno no contestándole lo que le preguntan. Claro. Porque ella le pone un Claro. ejemplo sobre Claudia López, pero no para preguntarle si Claudia López le parece buena, regular o mala, sino para decirle que quienes critican a la revista, entonces luego son señalados. Y para dar un Quienes ejemplo... lo critican a él Exacto. como persona, sí. Y entonces para dar un ejemplo de que eso es una práctica de la revista, él dice, no, pues, es que esta cosa del hombre amoroso, ¿no? Él le tiene cariño y todos le caen súper bien. Sí, todos les cambian. No, Premio Nobel de Paz. Claudia López me parece una buena persona, me cae bien. Tanto que María Jimena se ríe. Ay, ¿sí, en serio? Y uno no sabe si es como esa escena de Succession en que el hijo del gran magnate por fin dice lo que el papá quiere y el gran magnate le dice a toda la junta, señoras y señores, la primera puta cosa que hace bien mi hijo en toda su vida. ¿Esta entrevista? ¿Dices tú? Sí, pues, de pronto. Sí, yo creo que parte del reto de entrevistar a estas personas tan inalcanzables es intentar romperlas. A él ya le había pasado en la entrevista, habla Gilinski, jamás ha intervenido semana, seguirá siendo un medio equilibrado, es el titular de Blue Radio, que además esa entrevista de hace 3 años se ganó un Simón Bolívar. O sea, no fue cualquier entrevista, fue una entrevista directa al poder, que en ese momento fue evidente que él no estaba entrenado para eso a sus 31 años. Y valdría la pena que escucháramos un poquito de esos traspieses ahorita, para que ahorita que ahondemos en la de María Jimena Duzán, se den cuenta del A contraste. través de análisis. Pero Semana nunca ha sido y nunca va a ser un medio partidista. Yo creo que es más. Usted conoce el New York Times, que sacó un editorial absolutamente partidista y con razón, pero es imposible decir que el New York Times no tiene una línea política marcada. Pero Abel, una cosa es la línea política y otra cosa es la estrategia basada en la polarización, en los hashtags, en las redes sociales. Porque... Pues mira, yo cuando evalúo a las personas, Camila, las evalúo por méritos y por capacidad y por integridad. Colombia, algo que no han resaltado, por ejemplo, es
que Vicky es la primera mujer directora de un gran medio nacional. Mire, yo le voy a dar un ejemplo y antes de darle paso, señor Gilinski, a mi compañera Ana Cristina Restrepo, pues mujeres que han llegado a ser directoras de grandes medios de comunicación, muchas de ellas han sido reporteras, como por ejemplo Yolanda Ruiz, que está hoy al frente de RCN Radio, o Claudia Gurizati, que también empezó como reportera y está al frente o estuvo al frente mucho tiempo de RCN Noticias, o Juanita León, que está al frente de su propio medio, que hoy se ha convertido en un gran portal, La Silla Vacía. O sea, Ana Cristina, Cecilia Orozco al frente de Noticias Cecilia 1. Orozco en Noticias 1, sí, o sea, los ejemplos sobran. En el momento en que renuncian las grandes firmas como Vlado, como Ricardo Calderón, como Antonio Caballero, María Jimena Duzán, es como tumbarle los pilares a un edificio. ¿Cómo es posible que un medio se dé el lujo de dejar ir a quienes han consolidado un nombre y un prestigio? Es que nadie lo sacó. No, nadie lo sacó, pero si a un medio se le van sus grandes nombres, el medio tiene que luchar por ellos, porque es que el prestigio y el nombre, la credibilidad, la construyeron ellos. Pero te hago una pregunta, ¿cómo defines credibilidad? Los medios se están transformando. Ustedes se acordarán de mí. En 5 años o 10 años, las emisoras se le vendrán a pastores y a políticos. Porque... Doctor Gilinski, y ya que dice que la radio va a cambiar, que seguramente va a estar en manos de pastores, que la gente se va a informar a través del teléfono más que antes, yo quiero volver, digamos, al origen de su llegada a la revista Semana. La razón por la cual, o la intención que usted como banquero, como empresario, tenía de adquirir un medio de comunicación tan importante como la revista Semana, ¿era cuál? ¿Para qué el periodismo? ¿Para qué apostarle o por qué apostarle al periodismo y a un medio tradicional como lo era Semana? Si usted ya ve y dice que los medios de comunicación pues van a terminar siendo cada uno de nicho y las emisoras en manos de pastores y políticos. Es cierto que usted le dijo a Daniel Coronel que quería convertir Semana en un Fox colombiano, y la segunda pregunta, ¿usted qué piensa de Fox News, que es la plataforma de propaganda del presidente Trump? Pero no me preguntes a mí por Fox News. Hay 150 millones de americanos que piensan de una forma y 150 millones que piensan de otra. Uno no puede descalificar a una gente por pensar de cierta manera. Ahora, sí. Uno no puede descalificar a las personas que piensen diferente, pero es que Fox News es un medio que promueve teorías de la conspiración, es un medio que promueve, digamos, plataformas y digamos, mentiras que promueven. Ya volviendo a esta persona, esta fuente que es inaccesible, o sea, en serio, a mí me sorprende que haya una capacitación de este nivel en el que no podemos saber nada de lo que piensa la gente con poder en Colombia. O sea, a mí me aterra lo difícil que es. O sea, si yo voy y le pido una entrevista, pues entiendo que yo, Sara Trejos, no voy a lograr nada, pero es que María Jimena Duzán se supone que está en la cumbre y ella no lo logra. Entonces, a mí eso es lo que me asusta de ser una ciudadana desinformada, en tanto no puedo de ninguna manera saber qué es lo que está pasando con estos señores. Entonces, ¿cuáles son los temas que creo que reúne esta entrevista? La primera, el que mencionó Juan Álvarez, Vicky y el proyecto político. ¿Qué más le puede preguntar? O sea, yo también habría arrancado por ahí la entrevista. Hay gente que le dice a María Jimena, no debiste haber empezado por ahí, pero ampliemos un poquito esa parte, la sección Vicky. Hablando precisamente de su revista y de lo que está pasando en temas electorales, ya le preguntó a Vicky Dávila, la directora de la revista, de la cual usted es dueño, si quiere o no ser candidata, me imagino por la derecha, en las próximas elecciones presidenciales del 2026. Y lo digo pues... A mí me parece que no es una obsesión, sino una preocupación y una pregunta necesaria, porque cualquiera que fuera el medio, y si no es Vicky, sino Néstor Morales o Luis Carlos Vélez, si tienen una aspiración política, no pueden estar dirigiendo un medio, y aquí lo estaríamos señalando, ¿no? Si tuviéramos la evidencia. Entonces yo creo que es una pregunta periodística absolutamente relevante. Relevante, y la primera, como sáquenos de esta duda. La primera y la última, así cierra también. Y pues tanto así que creo yo que, otra vez, es tan válida y tan importante que ni siquiera Vicky la ha desmentido. Se ha ido por los lados a criticarla y a contestarle ya en el terreno loco de X, pero no ni siquiera decir de dónde sacan esa idea tan descabellada, qué es lo que están diciendo. Pero lo que más llamó mi atención de esa introducción
por lo menos de la primera parte, porque es verdad que ella retoma el tema, pero de esa forma en la que él contesta, ¿sí? Para hablar de la respuesta también, es que repite que todo está en las manos de Vicky, que la línea editorial es la de Vicky. Y yo decía, pero un momento, la línea editorial es del medio, ¿no? Es decir, tú como dueño de esa revista no puedes decir nada sobre su línea editorial, más allá de decir, ¿es la línea editorial individual de la directora? ¿Cómo así? Sí, no. No funciona tan así. Claro, si uno podría hacerle ¿Cómo es? preguntas a eso. Amplíalo un poquito porque no he entendido todavía. Es decir, María Jimena le contesta por su incidencia. Primero le dice, pues es que no podría ser la directora del medio, porque además es claramente una figura de oposición, ¿no? Que ha dejado unas posturas muy claras, en fin. Y él lo que contesta, él dice, mire, la directora tiene una línea editorial, esta semana totalmente en manos de Vicky. Ya. Y es como... ¿What? Y sobre todo es muy responsable y muy cínico, la verdad. Todo, yo no tengo discurso para hablar de esa línea. Si tú hablas con un presidente del Grupo Prisa, ellos te hablarán de la democracia, del liberalismo, de los derechos humanos. Es decir, tienen discurso. El hecho de que él se posicione como que no tiene discurso, creo que es lo que MP quiere enseñar y estoy muy de acuerdo, es muy tramposo porque es claramente para no tener que hacer evidente la confrontación con María Jimena de que tienen una línea editorial y que la línea editorial es una oposición férrea al gobierno actual. Claro, pero más allá de simplemente decir eso, es como que alguien en el espectador dijera, no, pues yo realmente no puedo decir nada al espectador, es simplemente la línea editorial política de Fidel Cano. Es un poco absurdo. Sí. No es Fidel, ¿sí? La marca, el medio, tiene una línea, un marco, y sus trabajadores están alineados con eso y conocen eso. La Silla Vacía también, sí, Blue Radio, Prisa, el medio que sea, los chiquitos, los independientes. Sí, manual para no responder preguntas duras, echarle dice la culpa a otro. Un medio independiente es que mi línea editorial es mi pensamiento. ¿Cómo así? Hay varias cosas que a mí me inquietan. Una es que frente a esa pregunta inicial, la respuesta de él, lo que más me estorba es el adverbio, porque él dice, si es candidata, obvio no podría ser directora de semana. No, papi, obvio no, porque aquí llevamos mucho tiempo en una confusión muy clara, porque este es un rumor que lleva por lo menos este año, a través de encuestas que también están intencionadas de por qué se pregunta por ella, tema del que después se habla. Luego la conversación va hacia el problema del modelo de negocios. Entonces, él sí es capaz de contestar sobre el modelo de negocios cuando María Jimena le pregunta por los clics y por ese modelo de la obsesión con el clic y con y de cómo esto además da pérdidas y sin embargo ellos siguen invirtiendo ahí. Lo confronta con la diferencia de sesgo frente a Duque, casi que le habla de esa portada de un año de preparación, un año de aprendizaje, cuando con Petro desde el primer día es la peor semana. Es decir, ella sí le da una cantidad de ejemplos de confrontación y estoy de acuerdo un poco en que esta idea como de que no hay sesgo, no hay tal cosa, no hay un control editorial de parte de él, pues habla como de una contradicción. Entra, compra, monta un modelo de negocios digital, es el futuro del periodismo, es la única posibilidad que ve, es el negocio que plantea y sin embargo considera que ese modelo de negocio no tiene nada que ver con la ecuación de información fragmentada en clics que nos ofrecen todo el tiempo. Entonces yo creo que sí, ahí se le oye muy, muy falso. Bueno, yo tengo que decir un par de cosas sobre el principio de la entrevista. Lo primero es, retomando un poquito el punto de María Paula y entendiéndolo bien ya lo que ella dijo, eso de endilgarle todo a Vicky Dávila también a mí se me hace muy sospechoso porque, claro, María Paula tiene toda la razón en que un medio se sostiene mucho más allá de sus directores por su calidad institucional y de vocación de permanencia. Entonces yo no sé si es una salida hábil o estúpida de desconocimiento de los medios de Gilinski, endilgarle absolutamente todo a Vicky Dávila una y otra vez, ¿sí? Es decir, como diciendo, no, la gran responsable es Vicky, y no sé qué, y los exabruptos, Vicky. Y pues la que responde en redes es Vicky también. Redes, Vicky. O sea, sí, él hace como un ejercicio sistemático de, no sé si usarla como chivo expiatorio o no, es decir, yo tampoco quiero como invalidar pues el trabajo de Vicky Dávila, que es gigantesco, eso es verdad, pero sí, es raro que él lo haga todo el tiempo de esa manera. No, la explicación ahí es que la directora, Vicky Dávila, tiene una línea editorial clara, la cual ha seguido con total independencia a través de estos dos gobiernos, tanto el presidente Duque como el presidente Petro. Lo otro que a mí, esa sí me parece hábil, es que él le pregunta
Se lo devuelve. Él se lo devuelve de una, le dice, María Jimena le dice, ¿Vicky Dávila va a ser candidata o no? Y él dice, la primera vez que yo leí eso fue en su columna. Ya le preguntó a Vicky Dávila, la directora de la revista, de la cual usted es dueño, si quiere o no ser candidata, me imagino por la derecha, en las próximas elecciones presidenciales del 2026. No, yo lo que vi fue una columna, un artículo tuyo en Cambio, diciendo eso. Pues hasta el momento yo no he visto que Vicky haya indicado o dicho que quiere ser candidata, tampoco le he preguntado al respecto. ¿Y no crees que es importante preguntárselo ya? Por aquello de que, pues ella tiene todo el derecho de ser candidata, pero el problema es que sea candidata y directora de un medio como la revista Semana, que es además el epicentro de la oposición a Gustavo Petro. No, totalmente de acuerdo. Si lo que dices es cierto y efectivamente Vicky se vuelve candidata, pues por supuesto que no puede ser directora y candidata a la misma vez. Pero hasta Hay el que ver momento, cómo era la columna, porque a mí me parece que María Jimena Duzán sí rectifica un camino periodístico que ella da en esa columna. La columna es de Cambio, se llama Vicky de periodista candidata presidencial, punto. Ese es el título, Vicky de periodista candidata presidencial. No, Vicky sería candidata, no. Casi como si esta entrevista fuera un seguimiento de su hipótesis. Sí, y yo creo que él lo hace muy bien confrontarlo con su fuente, porque ella empieza esa columna diciendo que todo empieza por un trino de Claudia López, y entonces uno dice, ¿qué es todo? Es decir, como Claudia López, ¿qué es lo que sabe? Luego ella nos aclara que hay una encuesta de los poderosos de Colombia que se rotan entre ellos casi para hacerle un hecho político, que Vicky Dávila va a ser candidata a la... Sí, ese tema de la encuesta es tremendo. Es tremendo. Que marca alto en la encuesta. Es como el único momento en el que puede medio romper a Gilinski. Totalmente. Porque sí. además le habla de otras encuestas. De encuestas que él hace. Claro, y es como, pero entonces si no te interesa, ¿por qué haces otras encuestas? Y esas encuestas, ¿cómo le llegarían a María Jimena Duzán? Y él trata de decir que son entretenimiento, pero nos estamos adelantando. Sí, pero digo, es que como es inicia y termina con el postulado de Vicky, parece que se complementa mucho. Sí. Yo creo que ella hizo muy bien en iniciar la entrevista de esta manera. Ella, por ejemplo, en la columna dice los mismos sentimientos que llevaron al poder a Milei en Argentina o a Trump en los Estados Unidos. Es decir, ella dice, no es absurdo. Por más de que suene un chiste, no es absurdo. Y ella termina la columna diciendo... Bienvenida al ruedo, candidata. O sea, no le deja un margen como de maniobra a Vicky Dávila, porque al parecer María Jimena Duzán sabe algo que nosotros no sabemos tanto, ¿sí? Es decir, como que ella está, es lo mismo que con la adicción de Petro, ella está absolutamente convencida y asustada de que esa es la verdad. Yo me pregunto por qué, lo cual ya periodísticamente, como en la entrevista con Gilinski, me parece que lo hace muy bien, preguntándole de una, acláreme, y le pregunta varias veces como, dígame si sí o si no ella se va a lanzar como candidata. Ya después de esta finta que él le pega, yo lo leí primero en su columna, que me parece bien, pues como respuesta de un entrevistado, como hábil, después ya se queda sin saber qué decir porque él lo niega, pero sin saber, como ella a mí no me ha dicho nada y es como... Pues porque no le he preguntado. Y María Jimena le dice, toda la gran conclusión de la entrevista es que el siguiente paso es, bueno, le va a preguntar, supuestamente, ¿no? Hay una cosa más aquí en esta misma lógica del inicio, y es que, dado que las respuestas van hacia Vicky, autora de todo, esto deriva en empezar un poco entonces a evaluar la práctica de Vicky. Sí. Y es donde María Jimena pone de presente esta idea de que alguien, un Santo Domingo, creo usó esta expresión de un medio es un revólver. Uno lo usa, uno no lo usa, pero si es necesario, es bueno tenerlo ahí. ¿Por qué usted compra la revista Semana si no es porque va a utilizarla como un revólver, como decía Julio Mario Santo Domingo? Es la única razón para que un millonario compre un medio de comunicación en este momento. No, la compra de Semana fue una buena transacción. El anterior dueño tiene una serie de activos importantes dentro de la compañía que adquirí. Sí, lo saca y dispara. Lo saca y dispara, para un poco hablar de esta práctica confrontacional y de alarma permanente que Vicky está haciendo. Y otra vez de nuevo, este señor
con una cosa que se ve que está bastante bien pensada y planeada, le devuelve a María Jimena Duzán. Le dice, pero usted también ha investigado y la gente queda inconforme. Usted también, hay mucha gente que diría que polariza, ¿no? Sí. Y entonces trata de equiparar las prácticas periodísticas de Vicky y de María Jimena. Y eso me parece, pues, jodido porque María Jimena no sabe bien cómo desmarcarse de eso, pero en el fondo lo que está diciendo, Vicky es tan periodista como usted en la medida en que ambas polarizan, ambas dejan enemigos, ambas dejan gente incómoda. Y eso pues también me parece pues como muy desleal con el periodismo desde nuestra lectura, pues porque yo creo que es bastante evidente que con todo lo que hemos criticado aquí a María Jimena también, en las veces que se ha equivocado, pues las prácticas periodísticas no son iguales. No, para nada. No son equivalentes, ni es la misma agenda, ni es nada. No es la misma práctica, Exacto. sobre todo. Sí, sí, los principios periodísticos son muy distintos. Frente a lo de Vicky Dávila, solo para cerrar, creo que valdría mucho la pena evaluar también esa responsabilidad de la especulación que nos plantea este tipo de entrevistas. O sea, a mí no me parece responsable que nos dejen a nosotros como ver y entonces qué fue lo que encontraste con la entrevista, qué es lo que sabes que no puedes decir. A mí eso no me parece serio. Y yo creería que ahí en esos casos María Jimena puede usar cosas del tipo se está comportando como una candidata presidencial, no declararla inmediatamente porque pues no lo tiene comprobado, al menos públicamente no lo puede probar. Y ahí yo sí le haría una pequeña crítica a María Jimena. A pesar de que las preguntas son incisivas y demás, esto de promover como el cuchicheo que está ocurriendo en este podcast no me parece responsable, sobre todo con algo tan grande como la formulación de la oposición en el país. No es simplemente si me cae bien o no Vicky Dávila, es que necesitan en serio un candidato. Entonces yo no lo dejaría pasar tan fácil ahí. Otro punto en el que creo que entonces podemos hablar es de cómo la relación con Petro. O sea, muy clave estas preguntas en las que habla de eso. Yo no sé dónde machacaría, dónde haría yo más preguntas además de las que ella hizo, pero pues obviamente Gabriel Gilinski responde cosas de este tipo. ¿Cómo es su relación con Gustavo Petro? Muy buena. El presidente Petro le tengo cariño, le tengo respeto y le tengo admiración. ¿Y cómo hace para mantener esa relación tan cercana con el presidente Gustavo Petro cuando usted tiene una revista que es la que lidera la oposición contra él? Porque una cosa no tiene que ver con la otra. El presidente Petro, y hay que reconocerlo, fue elegido de manera democrática con unas propuestas de gobierno muy claras, y hay que respetar eso. Creo que el presidente está prácticamente haciendo lo que dijo que iba a hacer. Pero en la ¿Qué relación, opinan digamos, ustedes de ese enfoque hacia el presidente de la República? Y bueno, Yo pienso que las preguntas son buenas, se alejan de Vicky, de la figura Vicky, le pregunta más por su relación propia. María Jimena y todos sabemos que hay un pasado entre los Gilinski y Gustavo Petro. Petro, por si acaso no lo conocíamos, nos lo recordó con una carta que envió a la revista Semana haciéndoles una advertencia. Entonces, ese es el contexto, ¿no? Me sorprende sobremanera cómo contesta, ¿no? No solamente diciendo que le cae bien, que tiene una buena relación, sino con este cinismo de, no importa, somos la revista de oposición, pero eso no tiene nada que ver con nuestra relación. Y es como, ¿de verdad? María Jimena es cuando lo mira casi cerrando los ojos y dice, ¿de qué me estás hablando? ¿No? Como que se nota que está, como se nota la incomodidad. muy incómoda. Se sí. nota la incomodidad de María Jimena al escuchar estas respuestas. Pero yo cuando vi la entrevista, porque la vi en las cajitas de Spotify, me preguntaba por su respuesta sobre las reformas y este analista político tan precario que es. Porque parece, no sé, como el James Rodríguez de las respuestas de esto. Sí, Y es como la reforma a la salud, pues sería muy bueno que fuera más incluyente para que todos los colombianos tuvieran salud. calidad, Gracias. calidad y cobertura. Exacto, calidad y Todo es cobertura. calidad y cobertura. Y ¿qué tal como explica lo pensional? Es como, ¿de verdad? O sea... Gracias, Farid. Gracias, Farid. Porque entonces si más no cotizan, entonces ponen en riesgo las cotizaciones de los más. Y uno, wow. No, gracias. Y se tira varias de estas, ¿no? Como panditas. Uy, qué difícil, Dios. Que no dejan nada muy interesante para conversar, más que pensar
lo poco interesante que es lo que está diciendo, ¿no? Que le están preguntando a la revista Semana al final, ¿no? Al dueño de la revista Semana, al joven dueño de la revista Semana, sobre este gobierno y sus apuestas, que al final es importante para entender, y María Jimena le entra por su voto, ¿no? Usted le dio un voto a otra persona, la persona que está en el poder no es esa, es amiga de su familia y tiene una trayectoria, y en este momento se está jugando su política con estas reformas. Y el ¿Usted man, qué va yo a no decir? voté por él. Y esto, ¿usted qué va a decir? Y es como un chorro de babas, uno tras otro, ¿no? Tanto que María Jimena rápidamente pasa a otra cosa que es más interesante, como la polarización, como los clics, que para allá vamos, pero... Yo tengo otra lectura, pero te escucho a ti primero. Ah, ok. Juan Álvarez. Listo, Juan Álvarez, de una. Hay una cosa extra que me parece clave en esta entrevista, y es que María Jimena Duzán evidentemente conoce muy bien el mundo del periodismo colombiano. No solamente el mundo de sus colegas como Vicky Dávila, sino también el mundo de los dueños, de los grandes dueños de los medios del periodismo colombiano. Y en segunda medida, la pregunta que a mí más me gusta, que yo creo que no sé si tiene veneno o no, pero a mí me parece realmente que sí, es la de comparar el modelo digital con lo que hace The Economist, que es una revista que por supuesto debe leer el señor Gilinski, pero que además es la revista inspiradora de la antigua Semana. Cuando él ya le pregunta por The Economist, ella dice, The Economist no tiene a The Economist no le importan los clics. Yo creo que hay mucho veneno porque una entrevista que le hicieron alguna vez al señor Felipe López, el anterior dueño de Semana, que se la hizo Juan Carlos Iragorri, él dice que mucho y esto lo reafirma Alejandro Santos en otra entrevista, etcétera, mucho del modelo que existe periodístico de la antigua Semana se basaba en The Economist, es decir, por ejemplo, que no hubiera firmas de periodistas, solo los columnistas firman. No, por ejemplo, no había editorial, una cosa que ahora sí existe mucho en Semana. Y pues como que a mí me parece de todas formas que ella también sabe a qué clase de magnate dueño de medios tiene enfrente y quiere hacerse como de algunos referentes de este tipo de gente para confrontarlo a él, lo cual también me parece una salida pues muy inteligente. Es decir, no es gratuita la mención a Julio Mario, no es gratuita la mención a The Economist. Me parece que en eso también sirve para un poco acorralarlo y dejarle saber a la audiencia quién es este señor que está aquí enfrente mío. Y para poder contestar de alguna forma con preguntas hacia otro lugar, que ella no es igual a Vicky, que no trate de decir que es la misma lógica. Claro, pero hay algo que nos estábamos preguntando con Rodrigo, nuestro editor, antes de que esto empezara, y es, ¿para qué le haces la pregunta? O sea, ¿qué quieres lograr con la pregunta de The Economist? ¿Compararlo con su papá, uno, o decir la semana anterior es distinta a la semana que usted tiene ahora? Y ya, o sea, ¿qué más puede decirle él? Lo que él sí podría haber respondido, porque esto lo sabemos desde la entrevista de Blue Radio, y es que sí había un interés de convertir a Semana en el Fox News colombiano. En la entrevista de Blue Radio le contrastan eso, como escuchamos en los audios al comienzo, pero yo siento que traer a lo del Economist no tiene sentido porque no es un medio con el que se pueda comparar la Semana de Gilinski. Entonces, ahí hay una oportunidad un poquito perdida en ahondar en temas un poco más empresariales sobre la propuesta de valor que él quiere defender, a pesar de que él diga que no es lo que está buscando en temas de polarización, sí puede hablar en temas de modelo de negocio y clic. No solo criticarle el tema de los clics, sino preguntarle, porque él, sobre todo, se presenta como un empresario. Y como se le preguntan temas sobre la reforma a la salud, la reforma pensional, y él usa la ignorancia para protegerse. Dice, es que este no es mi tema. Pues si no es tu tema, ¿cuál sí es tu tema? La gerencia. Y no hay como una buena charla sobre esos modelos de negocio, más allá de si perdió o no plata. Y creo que ahí, pues María Jimena se queda corta en poder hacerle una contrapregunta más interesante al respecto del medio que sí es la referencia para la, digamos, nueva semana. Sobre todo porque dijo que podría comprar más medios, ¿por qué no? ¿No? María Jimena le pregunta, él dice, sí, pues si hay son oportunidades, y es como comprar un medio, nunca es una oportunidad. No mientas, economista. Sí, porque es pérdida de plata. Es un pésimo negocio, pero ahí sí no te salen tus... Incluso Semana, ya se lo mencioné. Sí, ahí sí no te creo tus números. Claro, pero ahí no salen tus números a relucir. Entonces, pues obvio que nos va a seguir importando porque el señor va a seguir comprando medios de pronto, tal vez. El muchacho. Yo sí creo que ese momento maravilloso que me quedó a mí en la memoria fue cuando ella le dice, usted es un man de derechas que se parece mucho a la revista que usted dice que no dirige, que es suya, de la que usted es dueño, pero usted dice que no se mete, pero se parece mucho a usted. Usted es un hombre de derechas.
¿Es un hombre de derechas? ¿Yo? Y él, A mí, ¿otra vez? A mí ¿Loco? para terminar... Re loco, yo. Yo diría que Gabriel Gilinski, o por lo menos el que conozco, es un hombre de derecha, es una persona que está, que sabe mucho de las transformaciones que está viviendo el mundo, pero que es un hombre de derecha. eh, y que se parece mucho a la revista que él dice que no maneja, que es dueño, de la que es dueño. ¿Usted cómo dice, cómo se describe? ¿Como un hombre de derechas? A ustedes los periodistas ya les encanta eh, catalogar, eh, les encanta eh, definir. Yo en el fondo pienso que para que las sociedades progresen requieren inversión, generación de empleo y buen empleo en sectores de crecimiento y confianza. Eh, a la misma vez requiere... Yo frente a todo el tema de Petro y las reformas y como su lectura que MP evalúa como muy panda y muy básica, y en eso estoy de acuerdo, creo que eso termina derivando en una cosa muy importante y es Como que... un aliado, pareciera. Sí, este man parece un aliado de Petro y tal, y llega un punto en el que él dice, porque está de acuerdo con las reformas, legitima que él había propuesto eso, está gobernando con la gente que dijo, hay un punto en el que dice, Petro diagnostica bien. Sí. Claro que digamos ese es el ideal. Yo por eso digo, presidente Petro, en los diagnósticos del país, comparto mucho de los que él tiene. Y pero esto viene asociado con una cosa y es que ella le pregunta, bueno, pero entonces usted ve el país bien, usted está invirtiendo en Colombia, ¿no? Él hace una lectura de que las cosas difíciles hace un año o dos eran por el post-COVID y eso pasó en todo el mundo, la tasa de cambio, o sea, como que trata de tranquilizar esta idea que es completamente contraria a la línea editorial de alarma de la revista Semana, que nos ha mostrado que en el último año pone titulares que hacen ver que una empresa está quebrando y resulta que la noticia es en Massachusetts o en la China, ¿no? Estos engaños permanentes que la gente en redes sociales identifica. Pero hay una cosa que a mí me parece clave aquí y es que en esa cosa plana y panda de analista básico, en el fondo lo que él está defendiendo es una cosa absolutamente que él cree que puede describir como una cosa obvia en la que todo el mundo está de acuerdo y es ¿qué quiere la gente? La gente quiere seguridad, la gente quiere trabajo, la gente quiere productividad, la gente quiere crecimiento. Y él a partir de esa como lectura de una cosa que él está presentando como obvia, en el fondo lo que está presentando es, digamos, el paraíso de la economía de mercado, en donde hay crecimiento y por lo tanto la torta es más grande y por lo tanto hay más para repartir. Lo dice así tal cual. Y ahí, en esa descripción a mí me parece que hay una cosa clave, porque ahí es donde yo creo que nos podemos dar cuenta que no es cierto que él esté tan cerca de Petro como trata de decirnos en su ideología, no ideología, porque fíjense también que le pregunta si es de derechas y él dice, no, esos son calificaciones de ustedes los periodistas. Que ustedes inventan. Sí, yo no dice eso porque es un lugar común, pero es como elude contestar por ahí. Pero en el fondo de lo que está hablando es de que la política no importa. Porque lo que está hablando es de que todos estamos de acuerdo en que hay un modelo económico. No, papi, no estamos de acuerdo en que hay un modelo económico. Gustavo Petro no está de acuerdo con ese modelo económico. Por eso hay una necesidad de una reforma agraria. Porque este país, que tú quieres decir que lo único que necesita es ser más productivo, pues resulta que estructuralmente no puede ser productivo porque la distribución de la tierra impide que se produzca, porque la tierra está de manera improductiva en manos de unos pocos que no hacen nada con ella. Es que la reforma agraria no es para que la gente tenga una casa donde vivir, es para que tenga dónde producir, porque la gente, al no tener acceso a la tierra, no tiene acceso a la productividad. Entonces trata de presentarse como esta idea de que está muy cerca del modelo Petro porque lo respeta, porque fue lo que él propuso, porque él lo sigue. Pero el único problema es que pues tenemos que ponernos de acuerdo en que la productividad y el crecimiento, y es... No, o sea, estamos en un país desigual, en un país donde la política importa, en donde no es solamente un problema de diagnóstico, son élites que no se dejan transformar, las reformas están siendo torpedadas, impedidas. Entonces esta idea como de que estoy muy cerca de Petro y todo es armónico, pues no, porque esas élites de las que él pertenece, esos banqueros con los que él juega, ese dinero del que él participa, no están de acuerdo con el diagnóstico de Petro, porque el diagnóstico de Petro va más allá. Entonces yo creo que ahí pudo haber también un poco más de confrontación de parte de María Jimena, pero sobre todo ahí es donde yo siento que más se le notan las costuras de cómo está un poco fabricando esta tranquilidad y esta cercanía a Petro, cuando en realidad
pues está defendiendo un modelo neoliberal en donde la equidad no es la prioridad y la política no importa. Claro, y ahí yo creo que María Jimena, bueno, también es que los riesgos de los envíos, ¿no? O sea, como que no tienes todas las contrapreguntas listas y disponibles como para hacerle un análisis del sistema de tierras y de desarrollo Claro. al man ahí. Además que también para qué preguntarle. O sea, yo también digo, ¿esta es la fuente correcta para estas preguntas? ¿Usted qué le dice a esa parte de Colombia que usted representa eh, y que cree que realmente con Gustavo Petro les llegó la roya al país? No, yo no represento eh, a nadie en ninguna parte. Yo te puedo hablar por mí. Yo no puedo hacer un elemento de juicio, María Jimena, sobre las EPS. He visto muchos titulares, he visto muchas notas de prensa. Al final, digamos, lo que pareciera que está pasando es que hay un arreglo entre las EPS y el gobierno siendo, digamos, el brazo ejecutivo. Ojalá que eso sea para el bien de los y las colombianas. Pero gracias a ti, y para estos temas es mejor preguntarle a los expertos, porque yo soy solamente un ciudadano más. María Jimena Duzán pues es muy enfática en tratar de demostrar que la revista Semana ha cometido errores, digamos, de veracidad en algunas noticias. La plata, por ejemplo, que no se pudo comprobar nunca de lo del gran tema de Laura Sarabia y que terminó beneficiando a Petro, ya dice, eso nunca lo confirmaron. ¿Qué pasa cuando se difunden y la revista no se echa para atrás? Yo confío en los periodistas. Habrían producido como el de Laura Sarabia en su apartamento, una noticia según la cual se habrían robado más plata de la que se conoció y que mucha de esa plata habría sido para Gustavo Petro. Un hecho que nunca se pudo comprobar, una historia que yo creo que le debió causar mucho malestar al presidente Gustavo Petro, pero nunca se echaron para atrás. Esas historias, ¿qué pasa? Cuando comienzan esas historias y se producen y se difunden, ¿qué pasa? Usted como dueño de la revista. Sí, de nuevo, yo confío en el equipo editorial de la revista. Son muchos periodistas. Sí, es decir, él está tratando como, y por eso yo insisto, es como, él está diciendo, yo confío en los periodistas, pero en realidad lo que está diciendo es Vicky. Es Vicky. ¿Tienes más preguntas? No le estás preguntando a quién es, porque yo confío en ellos. Ellos hacen su trabajo. Él está tratando como de, mejor dicho, yo creo que esta persona está dando un discurso muy, muy básico, pero lo mismo, yo estoy con Juan Álvarez, que dice mucho más de lo que está diciendo, muy básico de la independencia de los medios. Alguien o él mismo se informó que los dueños no interfieren en la línea editorial, entonces lo va repitiendo con frases muy concretas y muy que María Jimena Duzán No, pues además buenísimas. no le cree. Sí, O sea, si el man pensara así, qué maravilla. Exacto. Y hay una que desde que salió el fiscal la revista ha quedado sin chivas. ¿Me equivoco? Yo desconozco las fuentes de los periodistas. Un santo, básicamente. O sea, es decir, él debería ir a dar una clase más bien a la Fundación para la Libertad de Prensa como, esto es lo que tienen que hacer los empresarios dueños de medios. ¿Esto qué hago yo? Distanciarse, sí. Y en esa misma idea está la idea de, pero hay más instituciones. Yo no sé cuáles son las relaciones de otros periodistas con otras instituciones. Sí, ¿no? Mi cosa de la que soy dueño, él está diciendo en casi todas las preguntas, ¿yo? ¿Yo? No. Gilinski, ¿yo? Ese podría ser el titular de este episodio, dices. Además, él casi se ve sorprendido por la pregunta. Él no entiende por qué María Jimena le interpela en esos temas. Bueno, es y financiero. se muestra sorprendido porque lo que él hizo fue, él es el accionista, ¿no? Y es casi paternalista como le explica, como no, es que yo lo que recibí fue una plata de una revista, no, en la auditoría, el contenido, y es como... que es que a mí en la vida real que finjan demencia me da más rabia que me digan la verdad. Sí, que no me claro. que me incomoda, ¿no? Que me diga la Que te digan verdad, mentiras. la sucia verdad. El revólver, weón, de Sí, Julio que me diga Mario. la sucia Nuestro verdad, plan es que Vicky me sea duele, presidente. pero que me finjan demencia me hace hervir por dentro. Es como, yo de verdad quiero zarandearlo. Como, no puedes ser tan cínico. Y contestar que nunca te ocupas del contenido de tu revista, de tu juguete. No. Cuando vimos la revista ser usada en la confrontación con el grupo empresarial antioqueño, cuando las OPAs y estaban en ese lío, se escribieron decenas de análisis y de columnas de cómo
la revista Semana estaba siendo usada en esa confrontación sin ningún aspaviento. No, y que claramente en esa época, cuando todavía no se había como avanzado en el tema de Nutresa y demás, pues se trataba como noticias que obviamente ponen agenda, que obviamente ponen opinión pública y que sabemos que eso sí afecta las bolsas de valores. Hacen subir y bajar las acciones. Claro, Exacto. estaban usando la revista Y como un ya arma económica. Claro, y pues interesarse en el colombiano no es solamente para salvar a los medios, así él lo diga así, y interesarse en el país de Cali tampoco. Entonces, yo sí creo que esto sí es como unas preguntas muy, muy interesantes de hacia dónde se va el poder de las familias más ricas de este país en relación a sus intereses políticos, como cuando analizamos la de Sarmiento Angulo, por ejemplo, con el papel de los llanos, que eso sí fue titular en todos los medios después. Y bueno, ya como entre todos los temas que hemos hablado, hablamos ya como el tema de la fiscalía, un poquito lo mencionamos, como la falta de chivas, María Jimena se lo hace saber. Hagamos el ciclo completo como lo tiene María Jimena y ella vuelve y cierra con Vicky, pero ya específicamente con el tema de unas encuestas porque ahí es donde él ya le gustan los datos. No, él no mira encuestas, él le gusta la data y la información. Le gusta la data, le gusta la data. Yo amé eso, data. Sí. Yo no veo encuestas, a mí me gusta la data y la ese información. es un despelucado. Hay un Porque tema... después dice, uno entre mejor información tenga, mejores decisiones toma. Claro, Esta idea clásica. Sí, ¿no? No, es que él en serio, Y entonces, doctor, lo que dice es muy hermoso. Porque engañas a millones de personas con tu revista. Basado en la evidencia. Con tu data. Con tu data. Buena Que data. Hay algo ahí que María Jimena usa para lidiar con toda esta incomodidad, que es que a veces lo tutea y a veces no, y hay gente que le reclamó por eso, pero pues es que yo también entiendo que es que son personas que trabajaron juntas también, al menos Unos año meses. y medio, Ujú. por lo menos, antes de que Pero María no, Jimena no decidiera porque él renunciar a no- Semana. No, porque no en lo editorial, ¿no? Ah, no, es lo verdad. Él Entonces estaba no, en María Miami. Jimena, ¿cómo se te ocurre tutearlo? ¿Quién sería la persona en la que María Jimena está mirando todo el tiempo? Porque María Jimena todo el tiempo está reaccionando mirando a alguien ¿Y quién le dio la data? desesperada. ¿Y quién le dio la data a ella? Durante 4 años. Por último, Gabriel, bien se sabe que tú haces encuestas, así no te estés metido tan directamente en la política como dices, cosa que de pronto no es cierta, pero tú sí haces encuestas, estás midiendo, sabes cómo es que se está moviendo la política en Colombia. Una de esas encuestas fue fuente de una nota mía, precisamente en la que salía midiéndose a Vicky Dávila, directora de la revista Semana, con Claudia López, en una segunda vuelta, escenario de segunda vuelta hace como 2 meses, y en ella, en la segunda vuelta, Vicky Dávila le ganaba a Claudia López. Eso fue hace mucho tiempo, pero ahora, ¿cuál es la fotografía y qué dicen esas encuestas? Bueno, la verdad que yo más que encuestas, María Jimena, a mí me gusta mucho la data y la información y ver cómo a través de la data y la información logro llegar a hipótesis y conclusiones. Uno siempre, mientras más información tenga, mejores decisiones toma. Dentro de ese contexto, pues efectivamente hay algunas encuestas, yo las veo más como entretenimiento que nada. Eh, Hay una porque, de lógica nuevo, general en toda la encuesta y es que él supuestamente no está analizándola, sino que él todo el tiempo dice, yo casi que estoy solo reseñándola. Yo estoy reseñándola, ¿no? Esta idea como de que quién hace las mediciones y quién consigue esas encuestas y quién consigue esa información, no importa. O sea, esa información existe y yo apenas la estoy reseñando. Y está un poco esta idea de que las cosas no se han movido realmente, de que la gente de centro sigue preocupada por las cosas de centro, de que la gente de derecha por la economía, el centro la seguridad, la izquierda la agenda social. Le reconoce a Petro esta idea de que tiene un mismo porcentaje de apoyo, más o menos, pero todo eso va un poco, digamos, derivando a un punto en el que María Jimena sabe cuál es el momento para intervenir, para volver sobre lo que a ella le importa, que es la confrontación Claudia López-Vicky, porque supuestamente, pues en una primera vuelta, hace un tiempo Claudia marcaba más alto y ahora en primera y en segunda vuelta Vicky es la que marca por arriba. Y yo me concentré muy mucho en su expresión facial en esos momentos y yo sí siento que él sentía mucho placer de poder estar diciendo que Vicky estaba arriba en las encuestas, ¿no? Ahí Sí, le cuesta se le mucho siente. trabajo como no divertirse
efectivamente quizás sea lo único sincero que nos dijo, que se divierte con estas encuestas. Y ahí yo creo que pues presenta una serie de análisis, de cosas, pero ahí es donde María Jimena todo el tiempo está como esperando el punto para poder volver a entrar a lo que a ella le interesa, y es pues la responsabilidad que mantiene de que el país no esté engañado con una directora de un medio de comunicación gigante, una plataforma digital utilizada como campaña política todo el tiempo, que no se nos dice con claridad si está en esa campaña o no. El tema de la encuesta, o sea, el tema de la encuesta a mí me parece que se inscribe en una preocupación muy colombiana y que evidentemente la preocupación pues es de interés público justamente por eso, y es esta maldita desgracia del pueblo colombiano de estar pensando en quién va a ser presidente siempre. Sí, es decir, eligen al presidente y al otro día ya se piensa quién podría ser los del sonajero. Y pues se circunscriben eso, y sin duda, pues es decir, como que yo creo que María Jimena Duzán en la columna, digamos, está muy segura de que esto es un hecho político cierto, digamos. Ella también nos dice que la encuesta que rotó en estos círculos políticos no tiene, por ejemplo, ficha técnica, es básicamente un invento de alguien y pone pues a jugar y a especular, y entonces eso en cierta medida entonces se va volviendo verdad, que es preocupante, digamos, y pues también es muy preocupante que nadie lo desmienta, que no lo desmienta el dueño de la revista, que no lo desmienta la misma Vicky Dávila, nadie. O sea, nadie de los encargados de desmentirlo lo desmiente. En un momento él dice, en esa encuesta, que es hipotética. Sí, exacto. Y ahí es donde refuerzas esa idea que dijiste al comienzo de María Jimena sabe algo que nosotros no, y pues por eso es que estamos hablando de esto. O está preocupadísima, sí, se le nota, o sea, es decir... Sí, hay una parte que me interesa en esa última de las encuestas, y es que toda esta lógica de yo no intervengo, yo no sé, como diría Páramo, es un poco de quien no está enterado y de quien parecería que no reconoce el poder de la plataforma mediática. Pero cuando llega al análisis de las encuestas, llega un punto en el que tiene que describir por qué Claudia López, en esa encuesta hipotética de los poderosos, que no sabemos muy bien qué es y que no conocemos, cayó 3 meses después frente a Vicky, porque al principio de año aparentemente Claudia estaba por encima de Vicky, y después ahorita en este momento Vicky ya está por encima de Claudia, incluso en primera vuelta. Que la comparta. Y cuando va a analizar eso, dice, quizás es por la respuesta que Claudia le dio a Vicky, tan airada y tan molesta. Entonces, como que obvio que tienes conciencia de el valor que tienen estas plataformas mediáticas que controlan la información y las noticias y te las enfocan de una cierta forma permanentemente, click by click, todos los días a toda hora. Si la tienes, mira cómo estás analizando lo de Claudia en función de eso. No te hagas el loco durante toda la entrevista sobre cómo no tienes ni idea. Yo sí me quedo con un sinsabor de esta entrevista, y es que, por ejemplo, en mi caso, yo soy profesora universitaria de periodismo, y si mis estudiantes llegan con una entrevista que no les da información, uno como editor puede decir, esto no es suficiente para demostrar nada. Le faltan datos, en esta entrevista no lograste lo que querías, por tanto, no debería ser usada para publicarse. Puede que la fuente sea muy difícil de conseguir, sí, pero que la fuente sea difícil de conseguir no justifica la publicación de la entrevista, porque al final esos vacíos informativos, pues de nuevo, lo va a repetir, causan estos espacios de especulación como en el que estamos ahora. Y lo que sí puede ser es una entrevista que le sirve de insumo para investigaciones mucho más grandes que seguro ya va a hacer. Yo creo que ese tipo de cosas valdría la pena que se sopesaran, porque todavía son investigaciones incompletas, que es algo que también hemos criticado acá. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel Gilinski, por esta entrevista. Qué duro entrevistar a nuestros poderosos. Ahí sí, solidaridad con los periodistas a los que les atienden en sus llamadas. Muchas gracias, María Paula. Adiós, adiós. Muchas gracias, Andrés Páramo. No, pues qué increíble caso de estudio, de verdad, pues la transformación de la revista. Ahí María Jimena Duzán en una pregunta dice pasar de soportar a Iván Duque, como soportarlo pues en el sentido de apoyarlo, cargarlo, sí, y cargarlo a la completa oposición al gobierno de Gustavo Petro, dentro de un esquema que lo llaman periodismo y bueno, en fin, como periodismo crudo, es decir, un montón de cosas. Sale María Jimena Duzán diciendo que ya no tienen chivas y ¡pum!, tenga su chiva. Acusan a Vicky Dávila de querer ser candidata, de que ya es candidata básicamente, lo cual sería pues evidentemente una vergüenza, una cosa gravísima, un mal uso del poder, del periodismo, todo. No está confirmado, no está desmentido,
y el dueño de la revista, ni idea. Como increíble, de verdad, es impresionante lo que falta aquí por decir. María Jimena Duzán evidentemente pues está preguntando las preguntas correctas y ojalá se las siga haciendo para que a ver si tenemos un poquito de claridad sobre lo que está pasando, porque me parece pues grave, ¿no? Todo este bache. No, pues porque si uno juegan todo este 2024 con una candidata presidencial que está agazapada, pues están haciéndole una lesión a la democracia muy grande. Pero de nuevo, nosotros solamente somos ciudadanas. Eso iba a decir. Sí. Y pues ya muchas gracias, Juan Álvarez. Muchas gracias. Nos quedamos sin poder analizar mucho la chiva de este fin de semana, que coincide después de 3 meses de silencio de la revista Semana desde la salida de Barbosa. Pero solamente quería decir que en la bajada de esa nota de los audios de Benedetti, pues todos son preguntas. Y luego uno oye los audios, lee el reportaje y ninguna de las preguntas se contesta. Pero como diría Santiago Rivas, el trabajo de los periodistas es hacer las preguntas. Es empezar haciendo las preguntas y luego pues investigar a ver cuáles son las respuestas. Todo es una teoría de que hay un pacto entre Aida Berlano y la campaña de Petro. Pero nunca sabemos cuál es. No sabemos ni cuál es. Hay un momento en el que dice que es una ella. Hay una ella que no sabemos quién es tampoco. Y hay un momento en el que dice, es usar la información de Aida Berlano en favor de la campaña y en contra de las otras. Y no dicen los nombres de las otras campañas. Las otras campañas era la de Alex Char. Revista Semana, pueden usar el nombre, no lo usan. Y pues, o sea... Si ella le decía bebé, ¿por qué no lo van a usar? Y si el acuerdo era que Aida Berlano iba a hablar para hablar en contra de la campaña de los Char, pues eso ya había ocurrido, ya ocurrió, no nos dan contexto. Es decir, es una nota pues muy, muy armada al final, claramente, para poder tener una chiva nuevamente y refritar pues lo que son especulaciones que la revista no investiga. Yo soy solo un ciudadano. Gente, si les gustó este episodio y además quieren apoyar este podcast, los invitamos a que lo compartan en todas sus redes sociales. Además, entren a presunto.com/donaciones y hagan parte de nuestra campaña. Vamos avanzando en cada uno de los episodios. Y si no pueden, compártanlo. Es la mejor manera de crecer. Algunas plataformas les permiten además dejar comentarios que podemos publicar. Presunto Podcast es producido por Sara Trejos, yo, con el análisis de Santiago Rivas, yo, María Paula Martínez, yo, Juan Álvarez y Andrés Páramo. Presente. La postproducción la hacemos Rodrigo Rodríguez y yo. Y nuestra asistente de producción es Paula Villán. Desde Sillón Estudios, Jennifer Ababunza coordina toda la producción de donaciones. Si ustedes quieren hacer parte, con su ayuda podremos financiar este proyecto en la meta inicial, pero también en todos los sueños que tenemos para 2024. Al mismo tiempo, en esa página pueden encontrar el link a nuestro ingreso a Discord. Es un botón muy grande que dice Únete, es fácil encontrarlo. También pueden escucharnos en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast. En algunas de esas plataformas nos pueden dejar calificaciones y además pueden dejar comentarios. Cada vez que lo hacen, nos ayudan a llegar a más gente. Presunto Podcast es un proyecto producido en Sillón Estudios, una red de podcasts independientes donde además pueden encontrar otros shows. Gracias a ustedes por escucharnos y la próxima semana esperen un nuevo episodio.